Comenzaremos ahora con los aspectos regulatorios de la función renal. Y un buen ejemplo de esto es la autorregulación renal. Eh, en la vida cotidiana estamos sometidos a cambios fortuitos y fisiológicos de nuestra presión arterial. Por ejemplo, un cambio postural de posición acostado a parado o ejercicio, mayor o en menor medida. Todo esto modifica nuestra presión arterial y por lo tanto se vería modificada la presión de perfusión de los órganos. En general, todos los órganos poseen sistemas de autorregulación del flujo sanguíneo para posibilitar que su flujo de perfusión no cambie ante estos cambios fisiológicos de la presión arterial. El riñón posee un importante mecanismo de autorregulación renal que fundamentalmente lo que persigue es que no se produzcan cambios en la velocidad de filtración glomerular producto de cambios en el flujo sanguíneo renal, en estos cambios fisiológicos de la presión arterial sistémica. Como sabemos, la velocidad de filtración glomerular es un mecanismo importante de detoxificación y por supuesto no puede depender de mayor o menor ejercicio, estar acostado o estar parado, sino que se trata de mantener una tasa de filtración constante para mantener un nivel de depuración constante. Ahora bien, primero la relación que tenemos que establecer es por qué un cambio de flujo sanguíneo renal produce un aumento en la velocidad de filtración glomerular. Bueno, simplemente porque si el flujo sanguíneo renal aumenta, aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular y esto trae aparejado un aumento de la fuerza impulsora para el transporte de agua por la barrera filtrante y por lo tanto un aumento de la velocidad de filtración glomerular. El modo en que el organismo puede conseguir autorregular las funciones de los órganos y en particular el riñón es modulando ese flujo sanguíneo renal, de modo que no se produzcan cambios en el flujo sanguíneo renal dentro de un margen, llamémosle fisiológico, de cambio de la presión arterial. Como se ve en la gráfica siguiente, acá estamos mostrando las variaciones del flujo sanguíneo renal en rojo y de la velocidad de filtración glomerular en verde ante cambios de la presión arterial. Como vemos, existe una franja que va desde los 90 milímetros de mercurio hasta unos 180 milímetros de mercurio de presión arterial, en el cual estos dos parámetros se mantienen constantes. Existen dos mecanismos por los cuales este proceso ocurre. Y como dijimos, el énfasis primario va a estar dado en regular el flujo sanguíneo renal para que luego secundariamente se regule la velocidad de filtración glomerular. Veamos ahora los mecanismos por los cuales esta autorregulación renal ocurre. El primer mecanismo es un mecanismo denominado miogénico. Como habíamos dicho antes, el aumento en la presión arterial va a generar un aumento en el flujo sanguíneo renal y esto va a traer como consecuencia un aumento en la velocidad de filtración glomerular. Ahora bien, este aumento en el flujo sanguíneo renal va a traer como consecuencia, además, una distensión de la arteriola aferente por el aumento de la presión de perfusión, que va a aumentar la presión hidrostática en el lumen vascular, generando entonces la distensión de la arteriola aferente. Esto va a ser recepcionado por la célula del músculo liso de la arteriola aferente como una fuerza de distensión o cizallamiento, y esto va a generar la activación
de canales de calcio dentro de la célula con un ingreso de calcio del medio extracelular hacia la célula, y esto va a gatillar una respuesta de contracción de la célula del músculo liso, lo cual va a traer como consecuencia una contracción refleja a esa distensión. La siguiente. Esa contracción refleja va a normalizar el radio de la arteriola aferente, y esto se va entonces a ver reflejado en una disminución del flujo sanguíneo renal por el aumento de la resistencia de la arteriola aferente, que va también a disminuir entonces la velocidad de filtración glomerular. La siguiente nos muestra que esta disminución del flujo sanguíneo renal, que estaba aumentado, y esa disminución de la velocidad de filtración glomerular, que estaba aumentada, va a normalizar estos parámetros que estaban originalmente alterados. La siguiente. Aquí nos vamos a ver por qué un aumento en la resistencia arterial producto de esta contracción refleja produce una disminución del flujo sanguíneo renal. La relación que se establece entre el flujo sanguíneo renal y la resistencia la da un equivalente a la ley de Ohm de los circuitos eléctricos que ustedes vieron en física. En este caso, en vez de corriente eléctrica, sería el flujo sanguíneo renal, el parámetro, y en vez de resistencia del vaso, de la arteriola aferente, en la ley de Ohm clásica aplicada a circuitos eléctricos es la resistencia al pasaje de corriente. Y la presión arterial es el equivalente a la diferencia de potencial eléctrico del sistema eléctrico, del circuito. Entonces, la relación, este equivalente, conocida como ley de Ohm, nos indica que si hay un aumento en la resistencia de la arteriola aferente, en realidad una sumatoria de todas las resistencias de todas las arteriolas aferentes de las nefronas, va a generar como consecuencia una disminución del flujo sanguíneo renal. El segundo mecanismo que contribuye a la autorregulación renal es la retroalimentación túbulo-glomerular. Para posibilitar este mecanismo es esencial una estructura conformada dentro de la nefrona por la contigüidad de tres subregiones. Una es el corpúsculo renal, que como ustedes saben está formado por el glomérulo renal y la cápsula de Bowman, y otras dos estructuras contiguas, el aparato yuxtaglomerular, conformada por las células yuxtaglomerulares o células granulares, y las células de la mácula densa, que son una estructura especializada dentro del túbulo distal en la región donde éste se hace contiguo a las arteriolas aferentes eferentes y al aparato yuxtaglomerular. Como recordarán ustedes, esta estructura morfológica también conforma una unidad funcional en el sentido que señales que puedan recibirse o sensarse en los túbulos pueden ser transmitidos a estructuras de las otras subregiones. Por ejemplo, la arteriola aferente puede verse influenciada por cambios en el líquido tubular que sean sensados por la mácula densa. La siguiente. Y esto es justamente lo que contribuye al mecanismo de retroalimentación
túbulo glomerular. Si tenemos, igual que en la situación anterior, un aumento de la velocidad de filtración glomerular, producto de un aumento de flujo sanguíneo renal, mostrado acá con el número 1, el aumento de velocidad de filtración glomerular va a traer como consecuencia un aumento del flujo del líquido tubular que llega a el asa de Henle y también asociado a esto un aumento de la carga de cloruro de sodio que llega al asa de Henle. Esto finalmente va a repercutir o se va a trasladar a un aumento de la carga de cloruro de sodio que llega a la mácula densa. Y la mácula densa va a ser capaz de emitir señales químicas a partir del reconocimiento de este aumento de carga de sodio que ha llegado a esa región y transmitir a través de sustancias vasoconstrictoras un aumento de la resistencia de las arteriolas aferentes del glomérulo renal, lo cual va a traer como consecuencia una disminución del flujo sanguíneo renal y secundariamente una disminución de la velocidad de filtración glomerular que va a compensar el aumento de velocidad de filtración glomerular que existía previamente, normalizándose entonces este parámetro. Resumiendo lo dicho anteriormente, entonces un aumento de la presión arterial va a traer aparejado un aumento del flujo sanguíneo renal y esto trae aparejado un aumento de la velocidad de filtración glomerular por un aumento de la presión hidrostática de los capilares glomerulares. Ese aumento de la velocidad de filtración glomerular trae como consecuencia un aumento de la carga filtrada de sodio. Una parte de eso va a ser reabsorbida en los túbulos, pero otra parte va a llegar a la mácula densa con un aumento de carga de cloruro de sodio en esa zona y eso va a generar allí producción de sustancias vasoconstrictoras que van a aumentar la resistencia de la arteriola aferente. La siguiente. Esto va a traer dos consecuencias. Por un lado, una disminución de la presión hidrostática del capilar glomerular, lo cual va a redundar en una disminución de la velocidad de filtración glomerular que va a contrarrestar el aumento de velocidad de filtración glomerular que había habido originariamente. Y por otra parte, el aumento de la resistencia arteriolar aferente por ley de Ohm va a disminuir el flujo sanguíneo renal y entonces va a contrarrestar el aumento de flujo sanguíneo renal que ha ocurrido originariamente producto del aumento en la presión arterial. La siguiente. Aquí podemos ver con más detalle cuáles son las sustancias vasoconstrictoras que están involucradas en este proceso. En las células de la mácula densa presentan el transportador sodio, 2-cloruro y potasio, y este transportador se va a encargar de internalizar el cloruro de sodio que llega por los túbulos a una carga aumentada y eso va a aumentar el contenido de sodio dentro de la célula. Esto trae aparejada una respuesta adaptativa celular donde aumenta la producción de ATP y esto tiene como motivo la utilización de ATP para un mayor funcionamiento de la bomba sodio-potasio ATPasa, de modo de extruir, sacar al intersticio el sodio que ha ingresado en exceso. Esa ATP va también luego de hidrolizado por la bomba, va a producir ADP, adenosina fosfato, y esa adenosina fosfato va a pasar por hidrólisis a adenosina y finalmente la adenosina va a salir al intersticio, lo mismo que el exceso de ATP que se ha producido. Entonces tenemos allí
dos moléculas de señalización vasoconstrictoras. Una es la adenosina y otro es el ATP, que van a actuar a través de receptores específicos. La adenosina a través del receptor A1 y el ATP a través de receptores purinérgicos P2X. La adenosina normalmente es vasodilatadora en la mayoría de los lechos arteriolares, pero en la arteriola aferente tiene, paradójicamente, una función o un efecto opuesto, y es el de la vasoconstricción. Estos receptores están ubicados en las células musculares lisas vasculares, en este caso de las arteriolas aferentes, y la interacción de la ATP o la adenosina con el receptor va a aumentar los niveles de calcio, y ese calcio aumentado va a generar la contracción de la célula muscular lisa de la arteriola aferente. A su vez, esta célula está unida virtualmente por contigüidad a células granulares o células juxtaglomerulares, como habíamos visto antes, que son células productoras de renina. Esta es una sustancia, la renina, una hormona, que vamos a ver prontito más adelante, pero que su función en general va a ser, a través de productos metabólicos de la misma, una función vasopresora. Esta disminución de los niveles de renina van a generar indirectamente disminuciones de la presión arterial, que también favorecerían a normalizar el flujo sanguíneo renal. Aquí tenemos un panorama más completo de los posibles mediadores capaces de generar vasodilatación o vasoconstricción de arteriolas aferentes y eferentes. Algunos son más selectivos para la arteriola aferente, que en general es más contraíble o distensible que la arteriola eferente, por lo tanto es un blanco de todos estos agentes vasoactivos, más importante que la arteriola eferente. Y bueno, como consecuencia de esta interacción podemos tener entonces la liberación de los factores que ya vimos, como ATP y adenosina, generando vasoconstricción de la arteriola aferente predominantemente. También tenemos metabolitos del ácido araquidónico, como los tromboxanos, que también parecerían estar involucrados en la vasoconstricción de arteriola aferente, y la producción de angiotensina 2 a partir de angiotensina 1 por la enzima convertasa de angiotensina, que se encuentra presente en el riñón y también en los lechos vasculares pulmonares, como veremos más adelante. Lo importante es que esta angiotensina 1, que en realidad deriva de la renina, que habíamos visto recién, son producidas por las células granulares, con esta enzima convertasa pasa angiotensina 2, que tiene efectos vasoconstrictores tanto de arteriola aferente como eferente. Más predominante es la vasoconstricción eferente que la aferente en este caso. Y por otro lado tenemos sustancias vasodilatadoras. Entre ellas se encuentran las prostaglandinas, que también son metabolitos del ácido araquidónico, pero que tienen en este caso un efecto opuesto de vasodilatador, aumentando el flujo sanguíneo renal. Como la producción de prostaglandinas se encuentra inhibida por el uso de los AINES, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el paracetamol, etc. Eso disminuye la cantidad de prostaglandinas endógenas y genera una vasoconstricción por falta de vasodilatación. Entonces,
Es por eso que los AINES deben administrarse con cuidado en pacientes, sobre todo ancianos, que ya tienen una alterada función renal y alterada velocidad de filtración glomerular fisiológica, producto de la vejez. Bueno, otras sustancias que también pueden actuar como vasodilatadores son aquellas que inducen el óxido nítrico, que es el vasodilatador, llamémosle universal. Prácticamente todos los vasos sanguíneos son regulados en el sentido de la vasodilatación por el óxido nítrico, que va a ser producido por las células endoteliales y como estimuladores tenemos a la bradiquinina, la histamina, la acetilcolina o el propio estiramiento de la célula endotelial, y esto genera entonces vasodilatación de la arteriola aferente fundamentalmente. También, pero en el sentido de la vasoconstricción, debemos mencionar a la endotelina, que es una hormona producida por las células endoteliales y volcada al intersticio, actuando en forma parácrina, produciendo vasoconstricción de la arteriola aferente. La siguiente. Acá vemos todas las posibilidades que existen de contracción o relajación de las distintas arteriolas y la repercusión que esto va a tener en la presión hidrostática del capilar glomerular y por lo tanto en la velocidad de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Como vemos, en la primera sería la situación normal, con una arteriola aferente y una arteriola eferente en un tono de contracción basal. Ahora, en la segunda situación, que vemos abajo de la primera, tenemos una situación de contracción de la arteriola aferente que lleva a una disminución de la presión hidrostática del capilar glomerular, y esto lleva como acarreado una disminución de la velocidad de filtración glomerular y de flujo sanguíneo renal. La segunda situación sería la opuesta, una vasoconstricción de la arteriola eferente, y en este caso va a haber una restricción al pasaje de sangre a los capilares peritubulares, y eso va a generar una presión retrógrada sobre los capilares glomerulares, aumentando la presión hidrostática del capilar glomerular y por lo tanto la velocidad de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. Lo que ocurriría si hubiera, al contrario, una vasodilatación de la arteriola eferente, aún en condiciones de contracción de la arteriola eferente, va a ser, en este caso, dos fuerzas opuestas, porque por un lado tenemos una vasodilatación que tendría a bajar la presión hidrostática capilar, y por otro lado tenemos una vasoconstricción que sería lo opuesto, pero en la lado aferente, y las dos van a tender a bajar la presión hidrostática capilar con disminución de la velocidad de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal en este caso se va a ver aumentado porque la resistencia neta, producto de la suma de las dos resistencias en serie, la arteriola aferente y la de la arteriola eferente, da como resultado una resistencia en menor global, y eso genera un aumento de flujo sanguíneo renal, pero en este caso disociado de la velocidad de filtración glomerular. Y lo mismo ocurre si tenemos una vasodilatación excesiva de la arteriola aferente. En este caso va a aumentar el flujo sanguíneo renal porque tengo menos resistencia global, pero va a haber un aumento simultáneamente de la presión hidrostática capilar
con aumento del flujo sanguíneo renal y de la velocidad de filtración glomerular. Los mecanismos de contracción y relajación de arteriola aferente y eferente que vimos antes con sus distintos mediadores van a tener lugar, algunos de ellos, como parte del mecanismo de autorregulación renal ante cambios fisiológicos de la presión arterial para mantener la velocidad de filtración glomerular en una tasa constante. Sin embargo, varios de esos otros mecanismos o mediadores se van a poner en juego solo ante situaciones más marcadas de cambio de la presión arterial, con riesgo de pérdida de capacidad para perfundir adecuadamente órganos vitales, como ocurriría, por ejemplo, ante una disminución muy marcada del medio extracelular, producto, por ejemplo, de una hemorragia mayor del 20% de la volemia. La siguiente. Aquí vemos que esta situación, que conduce a una caída de presión arterial muy importante, va a ser censada por presoreceptores o varoreceptores ubicados en zonas de alta presión del circuito sanguíneo, circulatorio. El seno carotidio y el callado aórtico son las zonas donde se encuentran esos presoreceptores y va a haber de ahí derivatizaciones nerviosas hacia distintos nervios, distintos órganos que se van a adaptar a esta situación de hipovolemia, y uno de ellos son los riñones. Eso va a aumentar la actividad de nervios simpáticos renales, y esos nervios simpáticos renales van a producir distintos efectos a nivel de la nefrona. Uno es el aumento de la resistencia de la arteriola aferente. Con el número 2 mostramos un aumento de la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo contorneado proximal, y finalmente una reabsorción de cloruro de sodio en el asa gruesa de Henle. Estos tres procesos permiten entonces aumentar la reabsorción de sodio y disminuir la pérdida de sodio a través del proceso de filtración glomerular, lo cual lleva a retener sodio en el medio extracelular con el objetivo de aumentar el volumen extracelular que se ha perdido producto de la hemorragia. La siguiente. Otro mecanismo muy importante que se pone en juego en esta condición es la formación de la aldosterona a partir de una cadena de reacciones de un sistema denominado renina, angiotensina, aldosterona. La renina es producida por las células yuxtaglomerulares o granulares del aparato yuxtaglomerular, y la habíamos visto antes en la autorregulación renal y cómo sus niveles dependían de la carga de sodio que llegaba a la asa gruesa de Henle, que acaba de estar disminuida. Eso va a generar un aumento de la cantidad de renina producida, y como vamos a ver ahora más adelante, esa renina pasa por etapas de conversión o de conversión de otras proteínas y hormonas, produciendo finalmente aldosterona por parte de la médula suprarrenal, que va a posibilitar o estimular la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal. La siguiente. Todos estos mecanismos aumentados de reabsorción de sodio van a derivar en una disminución de la excreción de sodio, con un aumento de la retención de sodio que ha filtrado y una disminución de la filtración, lo cual lleva a compensar la pérdida de volumen extracelular, expandiendo compensatoriamente ese volumen.
Vamos ahora a ver en detalle el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina es producida por las células yuxtaglomerulares o células granulares del aparato yuxtaglomerular y como vimos antes, estas células eran influenciadas por el flujo sanguíneo renal. En un caso que vimos antes de aumento de la perfusión renal, aumento del flujo sanguíneo renal, esto traía aparejado una disminución de la producción de renina por una inhibición que producían los aumentos de calcio en las células granulares, producto de aumentos de calcio transmitidos por las células vecinas musculares lisas de las arteriolas aferentes ante estímulos presores que se desencadenan producto del aumento de la carga de sodio que llega a mácula densa. En este caso, como está la situación opuesta, hay una hipoperfusión renal y hay una disminución de la carga de sodio que llega a mácula densa, la renina no está inhibida en su producción y aumenta. El segundo mecanismo es la estimulación renal simpática. La estimulación renal simpática ocurre como resultado de la estimulación que producen los varoreceptores del seno carotidio y del callado aórtico que se estimulan ante condiciones de baja presión arterial y entonces estos emiten una señal nerviosa que finalmente va a ser recepcionada por las células granulares a través de los nervios renales y eso va a generar la liberación de renina. La siguiente. Una vez producida la renina en circulación, va a transformar, a metabolizar el angiotensinógeno producido por el hígado y lo va a convertir en angiotensina, ya que la renina actúa como una enzima proteolítica del angiotensinógeno. La angiotensina 1 todavía no tiene ningún tipo de propiedad biológica importante, pero se va a activar en una molécula con múltiples funciones biológicas llamada angiotensina 2. La siguiente diapositiva lo muestra a través de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina 1, que también llamada convertasa usualmente, y esta enzima va a producir angiotensina 2. La siguiente muestra que la angiotensina 2 tiene variados efectos que van a ser importantes en una condición como esta de hipovolemia. Uno es un efecto vasopresor, va a actuar a nivel de los vasos de resistencia de todo el organismo, aumentando la resistencia y por lo tanto aumentando la presión arterial. Esto es producto de que la disminuida resistencia, recuerden a través de la ley de Ohm, trae como consecuencia un aumento de presión arterial. Otro efecto es a nivel del encéfalo, va a estimular la producción de hormona antidiurética por los núcleos supraópticos y paraventriculares. Esto lo vamos a ver en detalle un momentito más adelante cuando veamos concentración y dilución de la orina, pero les vamos adelantando que esta hormona, denominada hormona antidiurética, cumple la función de aumentar la reabsorción de agua en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, y como consecuencia de esto puede compensar o ayudar a compensar la disminución de la volemia. Y el otro efecto de la angiotensina 2, muy importante, es actuar a nivel de las glándulas suprarrenales,
aumentar la producción de aldosterona por parte de la glándula suprarrenal, y la aldosterona por vía circulatoria va a llegar al riñón y allí va a estimular la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal, y de esta manera va a disminuir la excreta de sodio, aumentando la retención del mismo, lo cual va a contribuir a expandir el volumen extracelular. Veamos ahora los mecanismos de acción de la aldosterona sobre la célula principal del túbulo contorneado distal y principios del colector. La aldosterona va a llegar por sangre al riñón, habiendo sido producida por la glándula suprarrenal. Mostremos la siguiente. Y por su carácter lipídico puede atravesar libremente la membrana celular por difusión simple y unirse allí a un receptor intracelular con el cual viajará hacia el núcleo y comenzará a producir aumentos transcripcionales de proteínas claves involucradas en la reabsorción de sodio. La siguiente. Aquí vemos todas las proteínas que han sido estimuladas transcripcionalmente por la aldosterona en esa célula. Tenemos tanto los canales de sodio como los de potasio que se encuentran en la membrana apical, como también la estimulación de la ATPasa sodio-potasio vasolateral, que es el que va a permitir la extrusión del sodio que ha ingresado a través del canal de sodio de la membrana apical. Y también va a inducir hormonas involucradas en la fosforilación oxidativa que lleva a la producción de ATP mitocondrial, y ese ATP va a permitir motorizar la ATPasa para aumentar de esa manera su función. Finalmente, de esa manera el sodio puede llegar a sangre y aumentar o expandir el volumen extracelular ante situaciones de disminución del volumen extracelular. Veamos qué mecanismos se ponen en juego regulatorios ante una condición opuesta a la que veníamos viendo antes. En este caso sería un aumento del volumen extracelular, por ejemplo, por un aumentado contenido de sodio en el organismo, que lleva a una expansión de ese volumen extracelular, secundario, ¿no es cierto?, a la reabsorción de agua intracelular. Ante esta situación, la siguiente, vamos a tener inhibida la actividad de los nervios simpáticos, que recuerden que se activaban ante disminuciones de la presión arterial, lo cual era sensado por los presorreceptores del seno carotídeo y el callado aórtico. Pero en esta condición, esos receptores están silenciados por la alta presión y por lo tanto no van a transmitir señal a los nervios simpáticos renales, y por lo tanto la resistencia de la arteriola aferente va a estar baja, lo cual va a aumentar la velocidad de filtración glomerular, el flujo sanguíneo renal, y eso va a traer como consecuencia una aumentada filtración de sodio. Ese sodio no va a ser reabsorbido eficientemente por el túbulo contorneado proximal, porque también le va a estar faltando la estimulación de los nervios simpáticos para favorecer y aumentar la reabsorción. Entonces, todos esos factores hacen que aumente la carga de sodio que sale del túbulo contorneado proximal. La siguiente. El próximo factor regulador va a estar dado por el péptido natriurético atrial o péptido natriurético auricular. Este péptido es producido por células de la aurícula del corazón, las aurículas del corazón,
que van a censar cambios en el retorno venoso producto de la expansión del volumen extracelular. El aumento del retorno venoso va a generar un aumento de la presión, fundamentalmente de la aurícula derecha que va a recibir ese retorno venoso, y esa expansión va a generar por parte de las células de auriculares la producción de una hormona denominado péptido natriurético atrial. El nombre natriurético ya nos está indicando que aumentaría la excreción de sodio por vía urinaria. Y de hecho ven ustedes aquí los mecanismos de acción. Por un lado, es capaz de disminuir la resistencia de la arteriola aferente, a la vez que incluso contrae la arteriola eferente, los cuales de esa manera generan un aumento de la velocidad de filtración glomerular considerable. Y el segundo mecanismo que posee es inhibir la reabsorción de sodio que se da en la última porción primera porción del colector. Y de esa manera, todos estos mecanismos llevan a una aumentada excreción de sodio, la siguiente, que va a contrarrestar el aumento de volumen extracelular a través de inducir la pérdida de sodio por vía urinaria. Vamos a abocarnos ahora a la última función regulatoria de esta clase de fisiología renal, que es el mecanismo de concentración y dilución de la orina tendiente a regular la osmolaridad del volumen extracelular como una manera, indirectamente, de regular el volumen y la osmolaridad del medio intracelular. Ante cambios en el balance hídrico que nos puede llevar, en el caso de una restricción de agua, a un aumento de la osmolaridad plasmática, o el exceso de consumo de agua que nos puede llevar a una disminución de la osmolaridad plasmática. Todas esas son situaciones fisiológicas que el riñón va a regular normalizando esos cambios en osmolaridad, de modo de mantener la osmolaridad en valores cercanos a los 300 milimoles por litro, que son los valores normales en el ser humano. La primera imagen que mostramos muestra la situación de restricción hídrica, por ejemplo, una situación donde pasa un tiempo considerable sin ingesta de agua, y eso lleva a un aumento de la osmolaridad plasmática. Recordemos que también la sudoración profusa, vómitos o diarreas eran causas de disturbios hídricos que llevaban a aumento de la osmolaridad plasmática, porque el líquido que se perdía es hipotónico, entonces el volumen extracelular también queda con una osmolaridad elevada. Bueno, ante estas situaciones vemos acá los pasos regulatorios que van a irse estableciendo. En el punto 2 vamos a ver que hay una estimulación de osmoreceptores en el hipotálamo anterior. Los osmoreceptores son neuronas sensitivas que van a ser en este caso sensibles a cambios en la osmolaridad plasmática. Y estos osmoreceptores van a provocar dos efectos a través de sus vías reflejas nerviosas. Una es aumentar la sensación de sed, consciente de sed, lo cual nos va a conducir a aumentar la ingesta de agua para calmar la sed, y esto es lo que lleva a una disminución finalmente de la osmolaridad plasmática por ingesta de agua pura. El segundo efecto que van a provocar los osmoreceptores hipotálamo anterior es
favorecer la secreción de hormona antidiurética por la hipófisis posterior. En realidad la hormona antidiurética, como vamos a ver, es producida por los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, que están conectados por fibras nerviosas con la hipófisis posterior o neurohipófisis, donde van a acumularse gránulos de ADH que ha sido producida por el hipotálamo. Y ante este estímulo se van a producir ADH y secretar ADH a circulación. Esto va a traer como consecuencia un aumento de la permeabilidad al agua de las células principales, del túbulo distal final y del túbulo colector. Y vamos a ver que este aumento de permeabilidad al agua permite el aumento de la reabsorción de agua, y esto trae como consecuencia un aumento de la osmolaridad de la orina con una disminución también del volumen de orina, porque lo que se reabsorbe es agua completamente libre de solutos, y esto lleva a aumentar la osmolaridad del líquido tubular y a disminuir el volumen por el agua que se ha extraído de ese líquido tubular. Y a través de este mecanismo, reabsorbiendo agua a este nivel, que luego va a terminar en circulación sistémica, la osmolaridad plasmática disminuye. La siguiente imagen muestra la situación exactamente opuesta, que sería una disminución de la osmolaridad plasmática, por ejemplo, secundaria a una ingesta de agua pura. No vamos a mirar paso por paso porque son exactamente los mismos pasos anteriores, pero en el sentido opuesto. En pocas palabras, se va a inhibir nuestra sensación de sed, y esto va a inhibir la ingesta de agua, lo cual va a aumentar la osmolaridad a un plazo más largo. Y por otro lado, se va a inhibir la reabsorción de agua en el túbulo colector, y esto va a traer como consecuencia la dilución de la orina. Son tres los factores involucrados en la estimulación de la producción de hormona antidiurética. El primero de ellos es la osmolaridad del medio extracelular. La siguiente nos muestra en detalle las estructuras involucradas en el estímulo de la osmolaridad plasmática sobre la producción de ADH. Este efecto se produce a nivel de osmoreceptores que están en el hipotálamo y van a sensar un aumento de la osmolaridad. Son neuronas sensitivas que están relacionadas a través de aferentes motores con el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico del hipotálamo, que son las regiones involucradas en la síntesis de hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética va a viajar a través de axones que se conectan con la neurohipófisis, y desde allí, donde se acumula la hormona antidiurética que se ha producido en el hipotálamo, van a llegar finalmente a circulación ante un estímulo como el que estamos viendo, un aumento de la osmolaridad plasmática. Sin embargo, existen otros estímulos que pueden también generar un aumento de hormona antidiurética, aunque con algo menos de eficiencia o de sensibilidad. La siguiente. Acá vemos que disminuciones en la presión arterial, que son sensadas por presorreceptores ubicados en el seno carotidio y en el callado aórtico, van a enviar señales a un centro vasomotor del bulbo raquídeo, del cual salen a su vez eferentes nerviosos que van a llegar al núcleo paraventricular y supraóptico y van a estimular la síntesis
de hormona antidiurética. Y la siguiente, disminuciones en el volumen extracelular pueden ser censados por la aurícula derecha del corazón que recibe el retorno venoso, y ante disminuciones del volumen de fin de lleno de la aurícula derecha luego del retorno venoso, se va a producir un reflejo también al centro vasomotor que va a derivar en un aumento de la producción de ADH, este último con menos sensibilidad que lo que hacía la presión, y este a su vez con menos que lo que hacía la osmolaridad. Por lo tanto, el orden de sensibilidad ante cambios en los distintos parámetros para estimular la producción de ADH sería el siguiente. El más sensible de todos, la osmolaridad, luego le sigue la presión sanguínea y finalmente el volumen extracelular. Vamos a ver ahora los mecanismos de acción de la hormona antidiurética permitiendo la reabsorción de agua libre de solutos en el túbulo colector. La hormona antidiurética es una hormona polipeptídica y por lo tanto va a interaccionar con receptores de la membrana basal de la célula principal del túbulo colector, la siguiente. Vemos aquí que esta interacción receptor-hormona conduce a la activación de adenilato ciclasa que generan la producción de AMP cíclico, y estos elevados niveles de AMP cíclico activan proteinquinasas A, o sea, proteinquinasas dependientes de AMP cíclico, y esas proteinquinasas son seronina-treonina quinasas capaces de fosforilar, en este caso, canales de agua denominados acuaporina tipo 2. Esas proteínas, conocidas como AQP2, una vez fosforilada, van a traficar hacia la membrana plasmática a través de mecanismos microtúbulos dependientes, o sea, mecanismos de exocitosis, que, la siguiente, una vez ubicados en la membrana plasmática luego de la fusión de las vesículas intracelulares con la membrana apical, van a permitir la reabsorción de agua por esa membrana apical por un mecanismo facilitado por canales. Ahora bien, la salida del agua por la membrana vasolateral está siendo también facilitada por acuaporinas de otro tipo, acuaporina 9, las cuales son constitutivas de la célula del túbulo colector, o sea, no son reguladas por hormonas, sino que están permanentemente allí, y cuando ingresa agua por la membrana apical pueden sacar agua hacia el intersticio si existe un gradiente suficiente osmótico en el intersticio para permitir esa transferencia de agua desde el lumen de los túbulos renales hacia el intersticio renal. Para que se puedan establecer flujos osmóticos de agua entre el lumen del túbulo coronariano proximal y el intersticio, se deben tener gradientes osmóticos favorables entre ambos puntos, y esto es posibilitado por la existencia de un gradiente córtico-medular osmótico en el intersticio que permite una amplificación de los gradientes osmóticos que se generan a nivel tubular en el sentido longitudinal, esto es, corteza a médula. Como vemos en esta diapositiva, el flujo osmótico es posibilitado por estos gradientes a lo largo de todo el túbulo colector, ya que va aumentando progresivamente
desde la corteza hacia la médula la osmolaridad del intersticio, de 300 miliosmoles por litro a nivel de la corteza hasta valores tan altos como 1200 miliosmoles por litro a nivel de la médula interna. El establecimiento de este gradiente córtico-medular osmótico es posibilitado por la existencia de un mecanismo de amplificación osmótico en contracorriente, dado por la existencia de las basas rectas que presentan en la misma región del intersticio un contraflujo de orinas, ya que tenemos una porción descendente y una porción ascendente que está trasladando flujo en sentido opuesto para una misma línea establecida transversal a un mismo nivel del intersticio. Ese contraflujo existente va a posibilitar una amplificación, la siguiente, de los gradientes transversales que existen entre el túbulo y el intersticio a nivel del asa gruesa de Henle, donde recordemos existía el segmento diluidor, se reabsorbía cloruro de sodio a través de un mecanismo dependiente de un transportador sodio 2-cloruro potasio, y esa salida de sodio puede distribuirse a lo largo del gradiente en forma longitudinal, internalizándose esos osmoles, y de esa manera se permite que se vayan concentrando a nivel de la médula. Esto lo posibilita la existencia del contraflujo de solutos y los intercambios que se van produciendo a medida que la asa de Henle se va internalizando en el intersticio. En lo concreto tenemos un gradiente transversal en la zona del asa gruesa de Henle de 200, ya que el intersticio hace altura, que la altura de la corteza está a 300 miliomoles y está a 100 el líquido tubular. Eso da una diferencia osmótica de 200 miliosmoles por litro, y ese gradiente transversal es amplificado longitudinalmente de 300 a 1200. Muy bien, ¿cómo se produce esto? Bueno, a través de los intercambios diferenciales de agua y electrolitos que se van produciendo a lo largo de la nefrona, particularmente en aquellas nefronas de tipo yuxtamedulares, que son aquellas suficientemente largas como para que el asa llegue hasta la médula interna del riñón, como la que vemos aquí ejemplificándose. Fíjense que en un principio el líquido tubular llega con una osmolaridad de 300 milimoles por litro, ya que todos los procesos de reabsorción de agua en el túbulo contorneado proximal son isoosmóticos, por eso no cambia la osmolaridad de la orina que llega al asa descendente de Henle. Pero en la medida que va descendiendo desde la corteza hacia la médula externa y luego médula interna, va enfrentándose con gradientes cada vez mayores que fueron generados a través de este sistema de amplificación en contracorriente. Y fíjense que la osmolaridad del líquido tubular va aumentando enormemente hasta alcanzar valores máximos en el momento de la codadura, y luego comienza ahora a perder cloruro de sodio en su porción ascendente, y de esa manera va diluyéndose hasta que llega al asa gruesa de Henle, donde, como dijimos, segmento diluidor permite una dilución importante del túbulo, llegando a 100 miliosmoles por litro. En la medida que esa orina llega al colector, comienza a perder agua, esto es, si tenemos hormona antidiurética presente, y por lo tanto va concentrándose la orina en la medida que el túbulo colector va penetrando
de la corteza, la médula externa y la médula interna, pudiendo perderse una orina de valores máximos de 1200 miliosmolares en condiciones de máxima reabsorción de agua en el túbulo colector. Esto es cuando está presente la hormona antidiurética. El incesante flujo de agua desde el lumen tubular hacia el intersticio, acompañado también con flujo de solutos producto de la acción de las bombas del asa gruesa de Henle, que lleva a una acumulación de electrolitos en el intersticio, ocasionaría la acumulación excesiva de agua y electrolitos en la zona medular del riñón. Y esto generaría, como todo acumulación de agua y electrolitos, edema intersticial, y ese edema intersticial generaría rupturas mecánicas de las estructuras morfológicas que lo rodean. Esta situación obviamente es inviable, por lo tanto se necesita algún mecanismo, sistema que permita drenar en forma permanente el agua y los electrolitos que están siendo volcados al intersticio, de modo de evitar su excesiva acumulación. Y ese rol lo cumplen las vasas rectas, vasos sanguíneos de las nefronas yuxtamedulares, que penetran profundamente dentro de la médula y también tienen un formato de horquilla, un formato en U, igual al asa de Henle, y que van a permitir llevar la sangre hasta zonas profundas de la médula y salir por la misma zona por donde entraron, que es en la zona cortical. Fíjense ustedes que el asa descendente de Henle realiza un intercambio de agua, como vimos antes, con el intersticio, y ese intercambio de agua, en la medida que va descendiendo, se va haciendo en forma suficientemente eficiente como para que sus osmolaridades sean exactamente iguales en el líquido tubular y en el intersticio. Si ustedes miran entonces el asa de Henle, color amarillo, y las osmolaridades del líquido y del intersticio a la misma altura de la médula, van a ver que son exactamente iguales. Esto se debe a que el fluido tubular es un fluido de baja velocidad y esto permite que se puedan establecer intercambios osmóticos de agua perfectos. Imagínense ustedes que el fluido tubular es muy bajo a esa zona porque ya se reabsorbió prácticamente todo lo que filtró. Tenemos fluidos tubulares promedios de 20 mililitros minuto que permiten un perfecto intercambio de agua ante gradientes osmóticos. Pero la situación es completamente distinta con la base recta. Fíjense la porción que ingresa de sangre en la base recta, ingresa a una velocidad de flujo muchísimo más alta, equivalente a más o menos a la de flujo sanguíneo renal, que está en el orden de los 700 mililitros minuto. Por lo tanto, a esa alta velocidad de flujo, los intercambios de agua que se van a producir osmóticos entre la sangre y el intersticio sí van a estar limitados por flujo, a diferencia de lo que pasaba en los túbulos. Fíjense en el sentido en el cual comienza a penetrar la sangre dentro de la médula, que no se logran, como sí pasaba en el túbulo, intercambios suficientemente eficientes de agua como para equilibrar las osmolaridades, y siempre tengo osmolaridades más bajas en sangre comparado con el intersticio. Sin embargo, donde sí se logra una equilibración perfecta es en la zona final de la horquilla, en la zona en U, donde atraviesa transversalmente el gradiente córtico medular. Entonces, ahí sí, en la zona en U, final de horquilla,
tengo suficiente tiempo para establecer los equilibrios osmóticos y sí logro esa equilibración. Pero el problema nuevamente reaparece cuando comienzo a atravesar la médula con el alto flujo sanguíneo en el sentido ascendente. Nuevamente, no tengo suficiente capacidad para poder reabsorber agua a esa velocidad de flujo y entonces retengo, eh, obviamente voy a tener que ir ingresando agua en este sentido en la medida que voy yéndome hacia osmolaridades más bajas y no lo logro hacer con suficiente eficiencia y de esa manera las osmolaridades son más altas en sangre que en el intersticio y termina yéndose la sangre a una osmolaridad mayor a la que ingresó. Quiere decir que estoy llevándome osmoles en exceso respecto de lo que ingresaron por vía sanguínea. Esos osmoles van acompañados obviamente de agua que no se logró suficientemente reabsorber y esto lleva entonces también a una pérdida de agua en exceso en lo que está saliendo por la base recta a nivel cortical respecto de la que había entrado también a nivel cortical. De esa manera yo puedo equilibrar y balancear el agua y electrolitos que se han volcado producto de la actividad renal en el intersticio con el agua y electrolitos que se están llevando las vasas rectas a modo de bomba que va drenando ese exceso de agua y electrolitos que se acumularía en el intersticio. Ahora fíjense que en la medida que aceleremos el flujo de las vasas rectas, el equilibrio se hace más deficiente y entonces me voy a llevar más exceso de agua y electrolitos a través de las vasas rectas comparado con el que habría si el flujo fuese normal o incluso si el flujo fuese más lento, donde directamente no lograría llevarme suficiente cantidad de agua y electrolitos y se podría generar un edema. Entonces, el grado de dinamia de las vasas rectas va a ser un factor determinante que indica en qué medida podemos drenar con suficiente eficiencia el intersticio de agua y electrolitos y evitar el edema. Aunque incluso si la hiperdinamia es muy alta, podemos llevarnos más electrolitos y agua de las que se están volcando y esto podría llevar a una depresión del gradiente córtico-medular, lo cual ocurre en situaciones patológicas de hiperdinamia de vasas rectas que no vamos a profundizar aquí. Veamos qué ocurre con nuestro sistema en una situación de diuresis, esto es, por ejemplo, luego de una ingesta de agua donde vamos a estar excretando una orina diluida. En esa situación, el túbulo colector es un túbulo inerte, no va a tener insertos canales de acuaporina, por lo tanto no va a reabsorber agua. Y fíjense que el gradiente córtico medular es limitado, es de 300 hasta 600 milimoles por litro. Y sin embargo, la reabsorción de cloruro de sodio en el asa gruesa de Henle sigue existiendo y también, por supuesto, el flujo en contracorriente. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿por qué el gradiente córtico-medular es limitado? Bueno, la razón es que al gradiente córtico-medular no lo determina solamente el cloruro de sodio, sino que también lo determina la urea. La urea es un producto de degradación de proteínas que es altamente tóxico y necesita ser depurado por vía renal y por lo tanto la orina contiene altas cantidades de urea que filtra mayoritariamente
forma libre a nivel glomerular y que sufre algunos procesos tubulares menores comparados con el de la filtración. De hecho, se lo usaba antiguamente a través de su Eucliden para medir la velocidad de filtración glomerular. Luego esto se dejó de lado debido a que la urea sufre algunos procesos tubulares, algunos de estos los vamos a ver aquí. Pero volviendo al tema del gradiente córtico medular, la urea está contribuyendo poco en este caso comparado con la situación siguiente. Mostremos el gráfico siguiente y veremos que el gradiente córtico medular se acentúa muchísimo, llevando a 1200 milimoles por litro en la zona más profunda medular. Y la razón de este aumento del gradiente osmótico, marcado en condición de antidiuresis, es que en esta situación está actuando la hormona antidiurética, permitiendo la reabsorción de agua, y junto con la reabsorción de agua se va a producir también una reabsorción de urea, porque la hormona antidiurética inserta canales de tipo UT1 en las zonas finales del túbulo colector, y es justamente allí donde se va a generar además un gradiente de urea favorable para que la urea pueda salir al intersticio. La razón de esto es que como se ha reabsorbido agua y no urea en las primeras porciones del túbulo colector, la urea se fue concentrando y con la presencia de los canales UT1 insertos por hormona antidiurética en las zonas finales, la urea puede salir al intersticio. Esa urea que está saliendo al intersticio va a contribuir a prácticamente la mitad de la osmolaridad de ese intersticio, y fíjense en una situación donde la cantidad de urea es mínima porque no se está reabsorbiendo, que era la anterior, la diuresis, el gradiente osmótico es de la mitad. Esa urea, fíjense ustedes que ingresa nuevamente al asa de Henle en la zona más inferior de la misma, en la zona final de horquilla, y entonces vuelve a entrar al líquido tubular volviendo nuevamente al colector. Quiere decir que la urea está sufriendo un proceso continuo de reciclado en condiciones de antidiuresis, no así en condiciones de diuresis. Por lo tanto, siempre va a haber moléculas de urea aportando al gradiente córtico medular. Ahora bien, ese aporte de urea que hay al gradiente córtico medular favorece un mayor gradiente osmótico efectivo para la reabsorción de agua. Bueno, la respuesta es que mayoritariamente no, porque la urea justamente está en muy altas concentraciones en el túbulo, prácticamente iguales a las del intersticio, y por lo tanto no es un ente osmótico efectivo porque no puede establecer grandes diferencias de concentración entre el fluido tubular y el intersticio. Es decir, por más que aporte entes osmóticos de intersticio, estos no son efectivos porque no puede establecer gradientes osmóticos entre el fluido tubular y el intersticio de urea como para permitir que secundariamente sirvan para la reabsorción osmótica de agua. Dado que el clima osmolar depende de la carga excretada de solutos,
Es lógico pensar que individuos que estén excretando por orina mayor o menor cantidad de solutos osmóticamente activos van a tener un clíren osmolar mayor o menor, dependiendo justamente de esa carga excretada de osmoles que en particular tenga. Un ejemplo serían personas que están bajo una dieta con alto consumo de sal de cocina, cloruro de sodio, o personas que están, por el contrario, bajo una restricción del consumo de sal de mesa. En ese caso, su clíren va a ser alto o bajo comparado con lo normal, debido a que el riñón va a estar tratando de compensar ese mayor o menor ingreso de sodio a través de cambios en la actividad y los niveles de aldosterona en sangre. Lo mismo ocurre con un paciente diabético que, como vimos, cuando se superaba el umbral renal de la glucosa, ese paciente va a comenzar a excretar glucosa por orina, que por supuesto es osmóticamente activa, y por lo tanto la carga de osmoles asociados a glucosa va a haber aumentado, se adiciona a los otros solutos que la orina tiene y el clíren osmolar aumentaría en este caso. Por el contrario, cualquier tipo de modificación de la ingesta de agua, ya sea positiva o negativa, mayor o menor ingesta, no va a afectar el clíren osmolar, porque el clíren osmolar solo depende de la carga de solutos, es decir, la cantidad de solutos por unidad de tiempo que se van a estar excretando, y eso es completamente independiente del volumen en el cual esos solutos se van a estar excretando. Mayor o menor cantidad de agua libre de solutos que se puedan adicionar a la orina como un modo de compensar sobrehidrataciones o deshidrataciones, no van a traer aparejados cambios en la carga de los solutos que se van a estar excretando y por eso el clíren osmolar no va a variar. Veamos ahora posibles parámetros para cuantificar la capacidad de concentrar y diluir la orina del riñón. Un parámetro interesante en este sentido es el clearance osmolar. El clíren osmolar es el producto entre el volumen minuto de orina y la osmolaridad urinaria dividida la osmolaridad plasmática, o sea, la fórmula clásica de clearance, pero en el cual en vez de concentraciones vamos a utilizar osmolaridades. Y por supuesto el numerador va a ser igual a la carga de osmoles que se va a estar excretando por orina, del mismo modo que en el clearance convencional el numerador era la carga del soluto que se estaba depurando. La siguiente. Para poder comprender qué significado o qué significa el clíren osmolar, podemos verlo como el valor del volumen minuto de orina que vamos a excretar cuando no estamos ni concentrando ni diluyendo la orina respecto del plasma. Esto es, la osmolaridad urinaria y la osmolaridad plasmática son similares, por eso se simplifican, y el clíren osmolar pasa a ser el volumen minuto urinario particular de esta situación. Esto quiere decir que vamos a estar reabsorbiendo una cantidad de agua limitada, de modo tal que nuestra osmolaridad urinaria va a ser exactamente igual a la del plasma, y a través de la orina no vamos a estar ni concentrando ni diluyendo el plasma, porque estamos excretando una orina de igual osmolaridad que la plasmática. Ahora veamos más a fondo qué pasa en una situación de sobrehidratación en el cual vamos a tener inhibida la hormona antidiurética y por lo tanto vamos a estar excretando mayor cantidad de agua por falta de reabsorción de agua en el túbulo colector. La siguiente. En esta situación nuestro volumen minuto de orina es alto y lo podemos ver como la suma de dos componentes. La orina puede estar formada una parte por un volumen minuto
isosmótico, o sea, un volumen minuto de orina que tendría la misma osmolaridad de plasma, y un segundo componente que no tendría solutos, sino que sería solamente agua libre de solutos, que es el agua que no ha sido reabsorbida en el túbulo colector, llevando al conjunto a una concentración de osmoles intermedia. Cuando analizamos estos dos componentes, el primer componente es exactamente el clien osmolar, o sea, el volumen minuto isosmótico, mientras que el segundo componente lo vamos a denominar clearance de agua libre, que es el volumen minuto de agua libre de solutos que está siendo excretada con la orina. Por lo tanto, ese clearance de agua libre va a ser igual al volumen minuto de orina, que va a ser la suma del clearance osmolar más el clearance de agua libre, como vimos antes, al cual le restamos el clearance osmolar. La siguiente. Lo opuesto pasa en una situación de deshidratación, donde tenemos una osmolaridad aumentada plasmática y la hormona antidiurética ha sido liberada a circulación y por lo tanto tenemos una reabsorción aumentada de agua en el túbulo colector. Por supuesto, nuestro volumen de orina va a ser mucho más pequeño y en este caso podemos ver este volumen de orina en realidad como dos componentes. Un componente que es el clíren osmolar, que no va a haber cambiado en una situación y otra. La altura es exactamente la misma en estos dos casos, pero una parte de ese volumen de agua, ahora que antes se estaba excretando, ahora va a ser reabsorbido y eso va a llevar a un aumento de la osmolaridad urinaria producto de una reabsorción de agua libre de solutos. A ese volumen minuto de agua reabsorbida en el túbulo colector es lo que denominamos TC de agua y va a ser igual a la diferencia entre el clien osmolar y el volumen minuto de orina, ya que ese volumen minuto de orina es igual al clien osmolar menos el TC de agua como mostramos anteriormente. Como vimos antes, una persona normal puede estar en una condición de TC de agua o de clearance de agua libre dependiendo si está en una situación de restricción hídrica o de sobrehidratación. Por lo tanto, la determinación de TC de agua o clearance de agua libre en una persona que está en una condición libre en cuanto a su estado de hidratación no nos permite establecer ningún tipo de parámetro que posibilite la determinación de alteraciones en la capacidad para concentrar o diluir la orina. Para eso necesitamos que la persona esté en condiciones perfectamente estandarizadas de deshidratación o hidratación y medir en esas condiciones el TC de agua o el clearance de agua libre y luego poder compararlos con valores normales tabulados para poder establecer patologías asociadas a este proceso. Veamos la siguiente. Una prueba posible es la prueba de TC de agua, la cual se consigue a través de una deshidratación estandarizada de la persona que se logra a través de una privación de agua en un tiempo previamente establecido. Bajo esa condición, la persona está forzada a reabsorber agua en el túbulo colector, producto de la liberación de hormona antidiurética por la alta osmolaridad sanguínea, y por lo tanto vamos a tener una disminución del volumen minuto y esa disminución del volumen minuto va a corresponder al TC de agua, que como decíamos, si la persona es normal, sus valores de TC de agua van a corresponder a valores normales tabulados. Ahora bien, en una persona patológica, que sería la tercera situación que mostramos, el volumen de agua no desciende
suficientemente, producto de que no ha habido una reabsorción suficientemente eficiente de agua en el túbulo colector. Y bajo esas condiciones, el clima osmolar no va a haber cambiado porque recordemos que el clima osmolar solo depende de la carga excretada de solutos por orina, pero en este caso lo que se ha modificado es la cantidad de agua libre de solutos reabsorbidos y por lo tanto la carga excretada de solutos no cambió, pero sí, por supuesto, el volumen minuto de orina va a ser más alto de lo esperado, producto de que no se ha reabsorbido con suficiente eficiencia el agua en el tubo colector. Por lo tanto, eso lleva a una disminución del parámetro TC de agua bajo esas condiciones en comparación con los que están tabulados como normales. ¿Cuáles son situaciones que podrían llevar a esto? Bueno, uno es la situación conocida como diabetes insípida. Diabetes significa diuresis alta, insípida, para contrastarlo con la otra diabetes producto de una diuresis alta por la excreción de glucosa que denominamos diabetes mellitus. Mellitus que significa dulce en latín. En este caso, hay dos causas de diabetes insípida, una nefrogénica y otra neurogénica. La nefrogénica hace referencia a alteraciones en el túbulo colector que pueden ser debidas, por ejemplo, a problemas a nivel del receptor de hormona antidiurética, por ejemplo, disminuida síntesis de los mismos, alteraciones a nivel de los mecanismos de señalización intracelular o de tráfico de transportadores a la membrana o de la propia síntesis de los canales de agua involucrados en la reabsorción en el túbulo colector, y todo esto llevaría a un insuficiente proceso de reabsorción y bajo TC de agua. Otra es la hiperdinamia de las basas rectas, que recordemos que mientras más rápido era el flujo, más cantidad de solutos y agua iba a llevarse del intersticio medular, y por lo tanto eso va a repercutir en una depresión del gradiente córtico medular y por lo tanto una reabsorción de agua indebida por falta de fuerza impulsora para reabsorber agua a nivel del colector. La situación opuesta la mostramos en la siguiente imagen, donde vemos la otra prueba, que es la prueba de clearance de agua libre. Esto se hace a través de una hidratación estandarizada. Normalmente lo que se hace es la infusión de un volumen conocido de una solución hipotónica que aporta más agua que electrolitos en relación al plasma, y por lo tanto eso va a repercutir en un aumento del volumen minuto de orina que se va a estar produciendo bajo esas condiciones, y vamos a ver que ese aumento es a expensas de un aumento de la cantidad de agua libre de solutos que se van a estar excretando. Bajo esa condición, ese agua libre de solutos va a ser menor en los pacientes que tienen alguna alteración a nivel del segmento diluidor de la asa gruesa de Henle, que no va a permitir excretar suficiente agua libre de electrolitos porque los electrolitos no han sido eficientemente removidos del líquido tubular en el asa gruesa de Henle. En esa condición tendríamos un volumen minuto de orina normal, porque a esa altura no es la mayor o menor cantidad de electrolitos, no va a modificar el volumen minuto de orina, pero sí un clima osmolar aumentado por la falta de remoción de electrolitos del líquido tubular en la asa gruesa de Henle, que lleva a un aumento de la carga excretada de electrolitos por vía urinaria. Y eso trae como consecuencia un clearance de agua libre disminuido. Ejemplo de eso son siempre trastornos a nivel de la asa gruesa de Henle. Una es el síndrome de Butler,
que está vinculado con trastornos genéticos a nivel del transportador sodio, 2-cloruro-potasio, y otras que pueden ser causas nefrotóxicas donde el asa gruesa de Henle puede haber sido selectivamente por tóxicos visto alterada. Con esta prueba podemos distinguir entonces trastornos a nivel de la capacidad del riñón para eh, clarear electrolitos del lumen tubular ante una situación de hidratación estandarizada.